Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y éstos quedarán sanos. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Hoy escuchamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles la conversión de San Pablo, que hoy estamos conmemorando como iglesia. Y es importante porque nos muestra precisamente que todo hombre, a pesar de tener errores, a pesar de tener limitaciones, puede ser llamado por Dios para la obra del Creador, para ser partícipe del reino de Dios. Y sin duda alguna, todos nosotros aquí presentes y todos los bautizados en el mundo han sido llamados a ser partícipes del reino de Dios, a ir y a proclamar la buena nueva del reino de Dios. ¿Y cuál es la buena nueva del reino de Dios? Que hay un Dios que nos ama, que hay un Dios que se ha encarnado, que hay un Dios que se ha ofrecido por todos nosotros y que es Jesús de Nazaret. Este Jesús que se le aparece a Saulo. Y fíjense lo curioso en la Sagrada Escritura. Cuando Saulo es perseguidor, tiene un nombre diferente. Y cuando se convierte al cristianismo, cambia de nombre. Lo mismo pasa con Pedro, Simón, y después es Pedro. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un proceso de conversión serio, ya no podemos ser los mismos. Y por eso, fíjense bien, en la Sagrada Escritura, aquellos, ¿verdad?, que van a hacer obras grandes, anteriormente se llamaban de diferente nombre. Y cuando comienzan la obra de Cristo, comienza Cristo a trabajar en ellos, cambian su identidad por completo. De manera que cuando un ser humano se abre a la gracia de Dios, obviamente va transformando su interior y va transformando su identidad. Y fíjense lo que hace Pablo, ¿verdad? En este momento sigue siendo Saulo, ¿verdad? ¿Qué hace? Va camino a Damasco. ¿A qué va? Persiguiendo a los cristianos, no a los judíos, a los cristianos. Y fíjense bien, ¿por qué los persigue? Porque él tenía una concepción errónea del judaísmo. Él pensaba que el judaísmo como pueblo elegido era el único. Y Cristo viene a dar una pauta y a dar un cambio a la ley, a la religión. Y entonces no lo comprende, por más que sea instruido. Y no lo comprende porque en el fondo Saulo tiene soberbia, es un soberbio. Y cuando la gente es soberbia, se cierra la gracia de Dios, se embota en sus ideas y no deja cabida para los demás, ni para la opinión externa, ni para la visión externa. El soberbio dice, todo lo que yo hago es lo mejor, todo lo demás es cosa vana. El soberbio se encierra en sí mismo y no deja precisamente actuar a los demás. Y por tanto, fíjense bien, se cierra a la gracia de Dios, a la acción del Espíritu Santo. Por más, ¿verdad?, que lo tenga enfrente, no lo puede ver, por eso él es el ciego, por la soberbia. Y el hombre soberbio es ciego para ver la maravilla de Dios, para ver la maravilla del otro, para ver qué necesita del otro. Y entonces, fíjate, va Saulo, ¿en qué? En un caballo. ¿Y qué significa el caballo?
el poderío. No cualquiera tenía un caballo, en ese entonces. Y entonces fíjense bien, Saulo era de estatus acomodado, su soberbia por un lado y su materialismo por el otro, que lo cegaban. ¿Y qué tenía que hacer en la vida? Su seguridad, fíjate, era el caballo, su seguridad era la ley, su seguridad era su proceder. Y lo que viene a hacer Jesús es a desmantelarlo por completo. Por eso lo tumba del caballo, ¿no? Significado de que lo humilla. Y no porque sea un Dios malo, sino para que precisamente vea que necesita del otro y necesita de Cristo. Fíjense, lo tumba. Y al tumbarlo, precisamente, Saulo se queda sin seguridad. Y entonces ahí es donde viene Cristo y le dice, ¿por qué me persigues? Estás mal. Soy el que me persigue, soy Jesús de Nazaret. Fíjate, le da el nombre. Tiene un diálogo profundo con Dios. Y es que toda persona, por más soberbia que sea, cuando se encuentra con Dios, es transformado. ¿Por qué crees que el mal no le importa, o más bien le importa, que tú no te encuentres con Dios? ¿Por qué crees que el ruido del mundo? Porque no quieren que te encuentres con Dios. Porque una persona que se encuentra con Dios cambia, comienza a transformar su vida. Y claro, al maligno no le interesa eso, ¿no? Por eso le hace la guerra. Por eso ustedes cuando van a orar, cuando vienen a misa, cuando van a rezar, ¿no? Fíjense, siempre hay distractores. Y no es casualidad, ¿eh? Los distractores no son casualidad. Los distractores son obra del mal, que no quiere que tú te encuentres con Cristo, porque Él muy bien sabe que tú al encontrarte con Dios, cambias, se transformas. Entonces fíjense bien, o sea, no es curiosidad o no es, ¿verdad? Coincidencia que cuando entras a misa te da sueño, por ejemplo. No es casualidad que cuando entras a misa, qué casualidad, nunca te hablan tus familiares y ahora sí te hablaron y hasta 2 veces, ¿verdad? Fíjense, no es casualidad. No es casualidad que cuando empiezas a rezar el rosario te empiezas a desesperar. No es casualidad que cuando quieres orar, o ya te habló tu mamá, o ya te habló el hijo, o ya te habló el esposo, o ya te acordaste que tenías un pendiente, o comienzan los ruidos externos, o comienzan incluso los ruidos de los perros. Es decir, no es casualidad. Siempre va a haber distractores, porque saben muy bien los demonios que tú al orar entras con Dios, como Saulo entró con Dios, fíjate, al ser tumbado, al ser humillado, y comienza esa oración, ese diálogo con Dios, que lo transforma. Fíjense. Entonces, lo transforma tanto que agarra y ¿qué hace Saulo? Se queda ciego. Está ciego porque ya no tiene seguridad, porque ya no tiene la ley, porque ya no tiene la soberbia, porque ya se vio desnudo. Y a veces precisamente Dios nos sacude tan fuerte para que te des cuenta que no todo lo puedes tú solo y que los caminos que a veces tomamos son erróneos. Y es necesario a veces perderlo todo para que te des cuenta de lo que tenías y comiences a valorar, que es lo que hizo Saulo. Y entonces, al no tener ya seguridades, no le queda más que rendirse ante la palabra, que es Dios. Ve a Damasco y ahí te encontrarás a tal y ahí verás. Y hace lo que Jesús le manda. Y cuando hace lo que Jesús le manda, comienza a ver. Comienza a ver con ojos de fe. Comienza a darle sentido a su vida. Comienza a darle un giro distinto a su sentir. Al grado que ya no es Saulo, sino ahora será Pablo. Pablo el apóstol, Pablo el que enfrenta el mal, Pablo el que predica, Pablo el que morirá por Cristo, Pablo el que será el excelente, el fundamento, el pilar grande de la iglesia, ¿verdad? El pilar, igual que el Pedro. Este Pablo que fue perseguidor, este Pablo que tuvo un pasado oscuro, ahora será el predicador.
Y por eso dice Jesús, vayan por el mundo, prediquen la buena nueva, tienen el poder para expulsar los demonios. Ay, Padre, pero yo no soy exorcista. No, no te estoy diciendo que andes ahí, ¿verdad? Te estoy diciendo que tienes el poder, porque eres bautizado, de expulsar tus demonios. El demonio de la envidia, el demonio de la crítica, el demonio de la pereza, el demonio de la lujuria, el demonio del orgullo. Tienes el poder, porque Cristo está contigo. Vayan y prediquen. Y si toman un veneno, no les hará daño. No se preocupen. Habrá gente malvada, habrá gente que los critique, habrá gente que les haga daño. Imagínense a un sacerdote que no tanto le dan cuando le caen gordo a uno, a la gente. Hasta veneno, en verdad. Cosas ahí en la comida o en las cosas, fíjense. Pero si tú estás con Cristo, tendrás panza le digo yo a la gente, yo tengo panza de perro callejero porque a mí no me hace daño nada, ¿verdad? Porque tengo a Cristo. Y si tomas algún veneno no te hará daño, créansela. Que te maldijo la vecina, que te hizo un trabajo, no tengan miedo. Y si beben algún veneno no les hará daño. Y cogerán serpientes, y no estoy diciendo que van a coger a la vecina, ¿verdad? Estoy diciendo, cogerán serpientes, es decir, tendrán ese diálogo, ese encuentro con personas malvadas, pero no se preocupen, están protegidos por Dios. Vayan y prediquen, créansela. Pero tengo un pasado oscuro, Pablo lo tuvo, y mira, es Pablo. Tú lo tuviste, puedes cambiar. ¿Pero de quién depende? Ya Cristo hizo su parte. Ahora tú pon tu parte. Que así sea.